Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de los chismes, los secretos y todo lo que rodea a vuestros ídolos. Hoy nos sumergimos en las aguas a veces turbias, pero siempre fascinantes, del mundo de las celebridades para desenterrar un misterio que ha mantenido a medio planeta preguntándose, ¿cuál es la verdadera relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Fueron simplemente compañeros de elenco, almas gemelas cómplices en la ficción? ¿O hubo una chispa que encendió la llama más allá de las cámaras, en la intimidad de sus vidas? Prepárense porque hoy vamos a intentar desvelar la verdad, o al menos, lo que el ojo público ha podido atisbar, y créanme, hay capas y matices que los van a sorprender. Y antes de zambullirnos de lleno en este fascinante enigma, si eres nuevo por aquí y disfrutas de los destapes, los secretos bien guardados y todo lo que tiene que ver con el deslumbrante universo del entretenimiento, asegúrate de pulsar ese botón de suscripción que ves por ahí y, oh maravilla, la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ni una sola de nuestras próximas entregas, donde desgranamos las vidas de tus estrellas favoritas. Así que pónganse cómodos, acomódense en vuestros sillones, porque la conversación de hoy se pone cada vez más interesante. Seguramente la memoria colectiva de muchos de ustedes retiene con una nitidez casi cinematográfica la química explosiva que desbordaba de la pantalla con Demet Özdemir y Can Yaman en la serie que conquistó el globo Erkencikus, o como la conocimos en otros lares, Pájaro Soñador. Desde el primer instante en que Yiğit y Sanem cruzaron sus miradas en pantalla, el público se rindió, perdidamente enamorado de esa conexión etérea, casi palpable. Esa complicidad que se transmitía en cada gesto, esas miradas que parecían esconder universos de significados no pronunciados, esas escenas románticas que nos robaban el aliento y nos dejaban suspirando con la esperanza de encontrar un amor así, todo, absolutamente todo, apuntaba a que algo mucho más profundo, mucho más real, estaba ocurriendo entre ellos. Y es que, seamos sinceros, esa magia que trasciende la pantalla, esa autenticidad que te hace creer ciegamente en la historia, no se ve todos los días. A veces la interpretación es tan magistral, tan conmovedora, que uno inevitablemente se pregunta si esa intensidad se gesta únicamente en la mente de los guionistas o si, por el contrario, hay un eco genuino de verdad latiendo detrás de las cámaras. Por supuesto, en el vertiginoso y a menudo caótico mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, el combustible que aviva las llamas de la curiosidad. Y cuando dos actores de semejante calibre, tan atractivos y poseedores de una química tan eléctrica, comparten protagonismo en un proyecto, las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación se convierten, sin remedio, en un hervidero de habladurías. Rápidamente comenzaron a circular infinidad de historias, algunas de ellas realmente jugosas y envueltas en un aura de misterio, que señalaban inequívocamente a Demet y Can no solo como buenos amigos o compañeros de reparto, sino como una pareja sentimental que compartía algo más que escenas y guiones. Se hablaba de citas secretas en rincones recónditos de la ciudad, de escapadas románticas a destinos exóticos donde nadie pudiera verlos, de miradas cómplices y gestos íntimos fuera del set que para muchos confirmaban lo que secretamente esperaban. Las fans divididas entre las que anhelaban verlos juntos en la vida real, alimentando su sueño de cuento de hadas, y las que preferían mantener su relación en el plano estrictamente profesional, se veían desbordadas por la tarea de diseccionar cada fotografía, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública en busca de la más mínima pista. Y es que admitámoslo, en el reino de la fama, la línea que separa la ficción de la realidad a menudo se vuelve peligrosamente difusa, casi imperceptible. La manera en que interactuaban, las bromas espontáneas que se gastaban durante las entrevistas, esa aparente facilidad con la que se apoyaban mutuamente en sus trayectorias profesionales, todo ello, sin querer o queriendo, alimentaba esa llama incesante de curiosidad que ardía en el corazón de sus seguidores. Podíamos verlos riendo a carcajadas hasta casi ahogarse, compartiendo abrazos que parecían desprovistos de la rigidez de una simple amistad, compartiendo momentos de una complicidad que, para muchos, sobrepasaba con creces los límites de la camaradería profesional. Incluso se rumoreaba con fuerza que sus familias se conocían, que habían compartido comidas, celebraciones e incluso vacaciones, tejiendo una red de conexiones que, para muchos, constituía la prueba definitiva e irrefutable de que algo mucho más significativo estaba ocurriendo. Sin embargo, como suele ser la norma en estos enigmáticos casos, la realidad rara vez se presenta de forma tan sencilla y lineal como nos gustaría. Si bien es innegable que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman fue de una potencia arrolladora,
capaz de cautivar a millones de espectadores en cada rincón del planeta, la verdad sobre su relación fuera de los focos, lejos de las cámaras y los flashes, nunca estuvo del todo clara ni confirmada. Ambos actores, curtidos en la constante atención mediática que acompaña a la fama, solían ser exquisitamente reservados con su vida privada, protegiéndola como un tesoro incalculable. Aún así hubo momentos clave, destellos fugaces que nos hicieron albergar esperanzas, que nos hicieron pensar que sí, que quizás esa química tan palpable en pantalla se traducía, con total naturalidad, en algo tangible y real en sus vidas cotidianas. Un ejemplo palpable de ello fue durante la frenética promoción de Erkencicus. Ambos actores se convirtieron en inseparables compañeros de viaje, apareciendo juntos en un sinfín de entrevistas, eventos y galas. En muchas de estas apariciones, la forma en que sus miradas se cruzaban, la manera casi instintiva en que se defendían mutuamente ante las preguntas indiscretas o se lanzaban indirectas cargadas de afecto, creaba una atmósfera de entendimiento mutuo, una complicidad que iba mucho más allá de la simple cordialidad profesional. En una entrevista en particular, Can Yaman habló de Demet con una admiración que sonaba a algo más que elogios profesionales, refiriéndose a ella como una persona increíblemente talentosa, una compañera excepcional con la que disfrutaba enormemente del proceso creativo. Y Demet, a su vez, no se quedaba atrás, alabando constantemente la energía contagiosa y el profesionalismo impecable de Can. Estos gestos, aparentemente pequeños, se sumaban a una narrativa poderosa, construyendo el relato de una relación especial, única. Pero si hubo un momento que realmente encendió todas las alarmas, que hizo que los titulares explotaran y las especulaciones se desbordaran, fue la filtración de unas fotografías que los mostraban juntos, disfrutando de unas vacaciones en la idílica isla griega de Simi. Las imágenes, capturadas por algún paparazzi indiscreto, los mostraban relajados, disfrutando del sol, del mar cristalino y de la tranquilidad del paraíso. En algunas de ellas se les veía increíblemente cercanos, compartiendo gestos de afecto y complicidad que parecían gritar pareja. Para la mayoría de los observadores, esto fue la confirmación definitiva, la prueba irrefutable de que sí, estaban saliendo, viviendo su amor en secreto. Los medios de comunicación turcos y posteriormente los internacionales no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando las fotos con titulares impactantes, y la noticia corrió como la pólvora, desatando la euforia entre las fans. La ilusión de ver a sus ídolos juntos en la vida real se disparó, y la cobertura mediática fue simplemente masiva. Sin embargo, la verdad, esa verdad esquiva y a menudo decepcionante, es que a pesar de esas fotos que parecían hablar por sí solas y de la conexión innegable que proyectaban, ninguno de los dos actores jamás confirmó oficialmente una relación sentimental en ese momento. Es un fenómeno común en el mundo de las celebridades, las amistades profundas, especialmente entre compañeros que comparten una experiencia tan intensa como un proyecto exitoso, pueden ser fácilmente confundidas con algo más, sobre todo cuando hay tanta admiración mutua y una historia compartida que resuena con el público. Es muy posible que esas vacaciones hayan sido simplemente un merecido descanso entre amigos, pero la imagen que proyectaron, la manera en que se mostraron ante el mundo, fue la de una pareja enamorada. Y cuando hablamos de actores de renombre internacional, la interpretación de las imágenes y de los gestos por parte del público y sobre todo, de los medios de comunicación, puede ser radicalmente diferente a la realidad subyacente. La fantasía a menudo es más potente que la verdad. Con el paso del tiempo las vidas de Demet Özdemir y Can Yaman siguieron rumbos profesionales distintos, y ambos encontraron el amor, o al menos relaciones mediáticas conocidas, con otras personas. Can Yaman, por ejemplo, tuvo una relación que acaparó titulares con la periodista italiana Diletta Leotta, una historia que generó un gran revuelo en la prensa del corazón. Demet Özdemir, por su parte, encontró la estabilidad en su matrimonio con el popular cantante Oğuzhan Koç, un enlace que fue seguido de cerca por sus seguidores. Estos eventos, si bien no invalidan de ninguna manera lo que pudo haber existido entre ellos en el pasado, sí sugieren, de forma casi implícita, que su vínculo, si es que lo hubo en un sentido romántico, fue algo temporal, una etapa fugaz, o que, en cualquier caso, no se consolidó en una relación duradera y a largo plazo. La vida, como un río caudaloso, sigue su curso y las personas, a menudo, se mueven con ella. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad, como suele suceder con las estrellas que habitan el firmamento del espectáculo, es a menudo una compleja amalgama de lo que se exhibe y lo que se oculta, de lo que se percibe y lo que realmente se vive.
Lo que sí podemos afirmar con una certeza casi absoluta es que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron una conexión profesional de una magnitud excepcional. Su química en Erkencicus fue tan potente, tan arrolladora, que trascendió la pantalla y logró cautivar a audiencias de todo el planeta, demostrando el poder del talento y la complicidad. Esa complicidad tangible, esa energía casi eléctrica que irradiaban juntos, hizo que el público creyera ciegamente en su historia de amor, y en una parte, en ellos como pareja, como si hubieran nacido para contar esa historia juntos. Es muy probable, casi seguro, que hayan forjado una amistad muy estrecha, una de esas amistades que nacen de la intensidad de un proyecto compartido, cargada de mucho cariño, admiración mutua y quizás incluso con un romance fugaz que floreció en un momento dado, impulsado por la cercanía y la magia del set. Las fotos de sus vacaciones, las entrevistas cargadas de coqueteo, las interacciones en redes sociales que sugerían una intimidad especial, todo apunta a que hubo algo más que una simple relación de compañeros de trabajo. Sin embargo, la ausencia de una confirmación oficial y sus posteriores relaciones sentimentales con otras personas nos llevan a pensar que si existió un romance fue algo que nunca se formalizó ante el público, o que simplemente se quedó en un hermoso capítulo de sus vidas profesionales, una anécdota que atesorar. Y es que al final, eso es lo verdaderamente maravilloso y cautivador del cine y la televisión, ¿verdad? Nos permiten soñar, nos permiten creer en historias de amor épicas, en conexiones especiales, en la magia de dos almas que se encuentran y que por un tiempo parecen ser el uno para el otro perfectos. Demet y Can nos regalaron esa ilusión, esa sensación palpable de que el amor podía ser así de espontáneo, así de apasionado, así de cinematográfico. Y por eso siempre los recordaremos con una sonrisa en los labios, con cariño y con esa chispa de misterio que sin duda rodeó su relación, un halo que solo añade encanto a su historia. Lo que es absolutamente indiscutible, más allá de cualquier rumor o especulación, es que ambos son artistas de un talento excepcional y que han sabido construir carreras sólidas y brillantes por separado. Demet Özdemir ha continuado protagonizando exitosas series, demostrando su versatilidad y profundidad como actriz, consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Can Yaman, por su parte, ha cosechado una popularidad internacional arrolladora, especialmente en mercados como Italia y España, donde es adorado por millones de fans, y continúa inmerso en diversos proyectos televisivos que prometen seguir dándonos grandes momentos. Cada uno ha encontrado su propio camino, su propio destino, y eso es algo, sin lugar a dudas, digno de un aplauso ferviente y sincero. Pero volviendo a la pregunta que nos trajo hasta aquí, a la médula de nuestro debate, ¿amor o amigos? Creemos que, como ocurre con tantas facetas de la vida, la respuesta no es un simple y categórico sí o no. Probablemente fue una combinación de ambas cosas, una danza sutil entre la amistad y algo más profundo. Quizás, un amor de amigos que escaló a algo más intenso en un momento dado, impulsado por las circunstancias y la magia del momento, pero que la vida, con su impredecible curso, y las propias circunstancias, los llevaron por caminos separados. Lo que sí nos queda meridianamente claro es que la admiración mutua y el respeto siempre han estado presentes, y eso es un vínculo inquebrantable, un tesoro invaluable, sea del tipo que sea. ¿Y a ustedes, nuestros queridos espectadores, qué les parece? ¿Creen que existió un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿O simplemente una amistad excepcionalmente profunda y una química innegable en pantalla que el público deseó que fuera algo más? Nos encantaría conocer vuestras opiniones, vuestras teorías y vuestras reflexiones más íntimas en la sección de comentarios que ven justo aquí debajo. Dejen volar vuestra imaginación, compartan vuestras vivencias, y conversemos abiertamente sobre este tema que ha dado tanto y tanto de qué hablar. El debate está abierto. Y si han disfrutado de este viaje al fascinante mundo de las celebridades, de este destape sobre Demet y Can, y de nuestras habituales dosis de misterio y revelación, no olviden regalarnos ese gesto tan apreciado, un buen me gusta. Ese simple clic significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que les apasione, que les informe y que, sobre todo, les entretenga. Compartan este vídeo con vuestros amigos y familiares que también son fans incondicionales de estas estrellas, para que todos podamos desvelar este intrigante misterio juntos en comunidad. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal. No se arrepentirán, se los prometemos. Tenemos muchas más historias fascinantes, revelaciones impactantes y un vistazo exclusivo al vertiginoso mundo del espectáculo esperándolos.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este apasionante recorrido y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.